Lo reconozco entre la gente de toda raza y nacionalidad. Cuando camino por el mundo, el Señor camina junto a mí. Lo reconozco entre la gente de toda raza y nacionalidad. A veces pero me canso, porque el camino es peligroso. Entonces también es escenario y me espera sonriendo. Cuando camino por el mundo, el Señor camina junto a mí. Por los caminos de la vida, proclaman todos mi felicidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Al comenzar esta Eucaristía, pidamos perdón sinceramente de nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. En este día que celebramos a los papás de todo el mundo, tengamos
una memoria especial para todos ellos. Pedimos también por la salud de Gudelia Reyes Aguilar, Gustavo Cruz Vilchis. Pedimos por las necesidades espirituales y materiales de la señora Consuelo Trejo, de María de los Ángeles y María Elsa Rosa Cuellar Martínez, por los consagrados vivos y difuntos, por todos los padres de la familia vivos y difuntos, por los difuntos Manuel García Becerril, Rosa María Mesa Osnaya, Arcelia, José Luis y Gloria Mesa Osnaya, Rafael Estrella González, Jesús Albarrán, Luis Manuel García Mesa, David Trujillo Cervantes, Martín Galván Centeno, Abraham Trujillo, David Alcibia, Martín Galván González, Bernardino Gómez Olivares, Fermín Chavarría Velázquez, Alejandro Chavarría Trejo, Maclovia García, Antonio Montero, Jerónimo Reyes, Manuel Narváez, Humberto Márquez, Ángel y Valentín Peña, Dolores y Mercedes González, Juliana Oñate, Carmen Morales, Raimundo Yáñez Solís, María del Carmen Hernández Pérez, José Inés Hernández, Reinaldo Morales Torres, José Manuel Mejía Ávila en su quinto mes, Fidel Torres Hidalgo, Salvador Rivera, Pedro Carlos Serapio García, Jesús Flores, Pedro Dueñas, Rubén Cruz Trejo, María García Solís, Porfirio y Juan Telésforo, Jacinto García, Severiana Álvarez, el segundo aniversario, Luz Alberto Flores Alanilla, el segundo aniversario, González Cervantes Gutiérrez, Abraham Eduviges Flores, Gavino Quintana, Fortunato Millán, Guillermo Segura, José Luis Cervantes, Jorge Cruz Perea, Gerardo López Aguilar, Manuel Martínez Cruz, Gerardo Becerra, Carlos Rivera, José Carmen Rodríguez Gutiérrez, José Luis Cruz López, Justino Nogués, José Adolfo Hernández Pérez, Jorge Medina Alanís, Pablo Iván Valles Tobar, Manuel Valles Pérez, Orlando Valles Villa, Margarita Ochoa Montes de Oca, Maribel Avendaño, Verónica y Andrea López, Ernesto y Ricardo Gutiérrez, Luz María Julieta Velázquez Sánchez en su sexto aniversario, José Velázquez Ontiveros en su 51º aniversario, Marco Antonio Velázquez Sánchez en su tercer aniversario, por la familia Castañeda, los padres olvidados del mundo, por Virgilio Pérez, por Juana Ordaya y las ánimas del purgatorio. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. Libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: derramaré sobre la descendencia de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de piedad y de compasión. Ellos volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron con la lanza. Harán duelo, como se hace duelo por el hijo único, y llorarán por él amargamente, como se llora por la muerte del primogénito. En ese día será grande el llanto de Jerusalén, como el llanto de la aldea de Har Rimón, en el valle de Megiddo. En aquel día brotará una fuente para la casa de David y los habitantes de Jerusalén,
que los purificará de todos sus pecados e inmundicias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de varón de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios les prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. Que el Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que algunos de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario
que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse un momentito, por favor. Queridos hermanos, como ustedes han advertido ya, los colores litúrgicos han cambiado. Después de la Cuaresma, de la Pascua y el Domingo de la Santísima Trinidad, volvemos hoy al tiempo, los domingos del tiempo ordinario. Recuerdan ustedes que nuestra liturgia, el calendario litúrgico, consta de 4 tiempos mayores, que son el Adviento, preparación para la Navidad, el tiempo de Navidad, que celebramos el nacimiento de Jesús entre nosotros. Luego después comienza un poquito el tiempo ordinario y lo paramos un poco cuando comienza la Cuaresma, con el miércoles de ceniza. Después llegamos a la Semana Santa, donde celebramos la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo y los 50 días de fiesta por la Pascua. Y el domingo posterior, la Santísima Trinidad, con un resumen de todo lo que celebramos. Ahora continuamos el tiempo ordinario. En el tiempo ordinario vamos meditando los evangelios en el ciclo A de Mateo, en el ciclo B de Marcos y en este ciclo C que estamos ahora celebrando, el evangelio de Lucas. Hoy retomamos el evangelio en el capítulo 9, versículo 18 a 24, que es la lectura de este domingo, y seguiremos leyendo el evangelio de San Lucas hasta que lleguemos al fin del año litúrgico. Hoy nos toca este pasaje que se ubica exactamente en aquel momento en que Jesús había considerado ya poner fin a su misión en Galilea. Recuerden ustedes que San Lucas construye el relato del Evangelio pensando exactamente en ese camino de Jesús hacia Jerusalén, en ese camino desde la zona de Galilea, donde estaba Nazaret, hasta llegar a Judea, donde está Jerusalén, donde va a ser crucificado y donde va a resucitar. Cristo se había criado allá en Galilea, estaba ya con sus paisanos, con los que había vivido desde su infancia, y después de hacer su ministerio en esta zona, se nos narra que piensa él ya empezar el camino hacia Jerusalén. Ha concluido su misión en Galilea, se reúne con sus discípulos en un lugar solitario para orar, y en medio de esa oración les hace esa pregunta importante: ¿quién dice la gente que soy yo? Era obvio que su fama se había extendido por toda la región. Sin embargo, la gente que lo ha visto y que lo ha oído, ¿habrán comprendido algo de él? ¿En qué ha influido su mensaje proclamado y los signos o milagros que él realizó? Y también, ¿qué responden los 12? En el Evangelio de Lucas, San Lucas nos presenta varias veces, y le gusta mencionarlo, a Jesús en oración, a Jesús en ese diálogo cara a cara con Dios, ese diálogo abierto, sincero con Él. Recordamos que Él, por ejemplo, cuando fue bautizado en el Jordán por Juan Bautista, el momento en que asume su misión, entra en oración. También
durante los 40 días en el desierto, cuando vence las tentaciones del demonio a la luz de la palabra de Dios, hace oración. La noche antes de escoger a los 12 discípulos, hace oración. En la transfiguración, cuando conversaba con Moisés y Elías sobre la pasión en Jerusalén, entra en oración. En el Jardín de los Olivos, cuando afronta la agonía en la noche anterior a su crucifixión, entra en oración. En la cruz misma pide perdón para el soldado y entrega su espíritu al Señor. Momentos de oración interesantes. San Lucas insiste mucho en la oración de Jesús como una invitación para todos nosotros. Los discípulos contestaron a Jesús en aquella pregunta. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías o algunos antiguos profetas que ha resucitado. Ustedes recordarán cómo Herodes pensaba que Juan Bautista había resucitado en Jesús. Además, era común la creencia de que el profeta Elías regresaría, y todos alimentaban la esperanza de la venida de un profeta prometido por Moisés para realizar las promesas antiguas. Todas estas respuestas en torno a Jesús son insuficientes, son respuestas prestadas, no corresponden a la persona de Jesús. Después de escuchar las opiniones de los demás, Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Pedro le dice: el Cristo de Dios. Pedro reconoce que Jesús es el único que la gente está esperando y que viene a cumplir las promesas a sus padres. Lucas omite la reacción de Pedro, que trata de disuadir a Jesús de seguir el camino de la cruz, y también omite las duras críticas de Jesús para él. Marcos nos presenta de manera completa. La pregunta directa es también una interpelación para todos nosotros. 21 siglos después, esa pregunta sigue siendo actual para los cristianos. Una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Qué razón damos de nuestra fe y del proyecto de Cristo, el reino de Dios? La pregunta sobre quién es Jesús, más temprano que tarde, tenemos que hacérnosla desde la honestidad con que la hagamos. Va a responder la forma en que nosotros vivimos nuestra vida cristiana. Lucas ofrece un elemento bastante original. Tanto la pregunta como la respuesta tienen que hacerse en un ambiente de oración, es decir, en una relación honesta con Dios y en una interrelación respetuosa con los demás, que incluya a su vez la búsqueda permanente de la voluntad de Dios. Solo en ese contexto de oración se puede dar una auténtica respuesta a esta pregunta. De este modo, la pregunta sobre la identidad de Jesús no se hará con la finalidad de adquirir nuevos conocimientos, tampoco de conseguir los últimos planteamientos acerca de Él, sino sobre todo y especialmente de descubrir las enseñanzas, actitudes y exigencias de aquel a quien pretendemos seguir como nuestro Maestro, como discípulos suyos. Asimismo, únicamente en este contexto de oración, la respuesta no solo será correcta, sino que se asumirá como algo personal con alcance comunitario. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Por qué es importante que esta pregunta y sus respectivas respuestas nos las hagamos de manera personal, pero también con sentido eclesial? Es cierto que en esta respuesta todo discípulo corre el riesgo de equivocarse.
Sin embargo, no por eso debe evadirse la pregunta. Ni a causa de estos temores debe vivirse eternamente de respuestas prestadas, de respuestas que otros nos dan. Tenemos que dar nuestra propia respuesta. En esto, Pedro es un ejemplo a seguir, un ejemplo para imitar. Es cierto que su respuesta es todavía muy lejos de ser completamente satisfactoria, pues incluso Jesús, cuando él dio su respuesta, le invitó a que no lo comentara con nadie, porque no era completa su respuesta, era una respuesta parcial. San Lucas, en su afán de abonar en la adultez de sus comunidades, ubica la pregunta y la respuesta sobre quién es Jesús como algo permanente, personal, eclesial, en el horizonte de la oración. Después, Jesús ordena con severidad que no se lo mencione a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué les prohíbe Jesús que mencionen que Él es el Cristo, el Mesías de Dios? En aquel tiempo, todos esperaban la venida del Cristo, del Mesías, pero cada quien lo esperaba como él pensaba. Unos pensaban que iba a venir como rey, otros como un gran sacerdote, otros como un gran médico, como un guerrero, como un juez o como un profeta. Pero parecía que a todos se les había olvidado la profecía del Mesías siervo anunciada por Isaías, quien insiste en mantener la idea de Pedro, es decir, del Mesías glorioso, sin la cruz, no entiende nada y nunca llegará a asumir la actitud de un verdadero discípulo. Continuará a caminar en la oscuridad, como decía Jesús a Pedro cuando curó a aquel ciego, ¿verdad?, que contestó que confundía a la gente con árboles que se mueven. Pues sin la cruz es imposible entender quién es Jesús y lo que significa seguir a Jesús. Por ello, Jesús insiste en la cruz y más tarde ofrece el segundo anuncio de su pasión, muerte y resurrección. Jesús comienza a enseñar que Él es el Mesías siervo y dice, como el Mesías siervo, anunciado por Mesías, pronto va a ser condenado a muerte. Lucas, por lo general, sigue el Evangelio de Marcos, pero en este caso omite la reacción de Pedro, cuando el Señor le dice, ve detrás de mí, Satanás, porque no piensas según Dios, sino según los hombres. Recordemos que Satanás no se refiere aquí a la idea que nosotros tenemos del diablo, sino simplemente a lo que significa esa palabra, que es el acusador, aquel que aleja a los demás del camino de Dios. Todo aquel que aleja a los demás del camino de Dios es Satanás. Jesús no permite que Pedro le aleje de su misión. Y Jesús añade, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Y a continuación les dice a todos, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mi causa, la salvará. La comprensión plena del seguimiento de Jesús no se consigue, queridos hermanos, por medio de una instrucción teórica, sino por el compromiso práctico, caminando con Jesús por el camino del servicio, desde Galilea hasta Jerusalén. El camino del discipulado es el camino de la entrega personal, del abandono, del servicio, de la disponibilidad, de la aceptación del conflicto, sabiendo que habrá resurrección. La cruz no es un incidente que pasa en la vida, es parte del camino del Mesías, porque en un mundo que está organizado a partir de los egoísmos, el amor y el servicio solo pueden existir crucificados. Quien hace de su vida un servicio a los demás
incomoda a los que viven aferrados a sus privilegios y por eso se sufre. Las ideas que tiene la gente sobre quién es Jesús son insuficientes o erróneas. Pedro confiesa que Jesús es el Mesías, el ungido que viene de parte de Dios, pero esa respuesta es todavía insuficiente. Jesús no es el Mesías político y nacionalista que esperaban el común de sus contemporáneos, el descendiente de David que venía a liberar y a restaurar el reino de Israel. Por esa razón, Jesús ordena a Pablo y a sus compañeros apóstoles que no divulguen ese mensaje. Jesús es el Mesías que por obediencia se entrega hasta la muerte. Dios lo resucitará y lo proclamará Mesías y Señor cuando victorioso sobre el mal y el pecado ascienda a los cielos. Por tanto, habrá que esperar la proclamación solemne de Dios Padre para saber quién es en realidad Jesucristo. El camino de Jesús, queridos hermanos, a la gloria no pasa por el dominio político ni por estrategias humanas, sino por la humildad y la obediencia al Padre hasta la muerte en cruz. Los que quieran seguirlo y ser sus discípulos deberán transitar ese mismo camino. Para ser discípulo es necesario no centrarse en sí mismo, sino tener a Jesús como punto de referencia en todas las decisiones y acciones. Además, habrá que aceptar las renuncias que se deben hacer cada día para liberarse del individualismo y abrirse al Evangelio o buena noticia del reino de Dios. Al término de este camino, nada fácil, está la vida eterna y la gloria junto a Dios. Los que quieran gozar de este mundo sin transitar por el camino de la humildad y la obediencia hasta la cruz, ganarán la vida en este mundo, pero perderán el don de Dios, la vida eterna. El reino de Dios no es una realidad lejana, porque ya está actuando en el mundo desde el momento en que Jesús está presente entre nosotros. La palabra de Jesús constituye el programa de un auténtico discípulo, viviendo en la perspectiva del reino de Dios, ya en esta tierra y luego después junto a Dios allá en el mundo eterno. En la primera lectura que nos prepara a entender este texto del Evangelio tomada del profeta Zacarías, se nos habla del día del Señor, la intervención definitiva de Dios. El mismo Dios intervendrá para consolidar la restauración de Jerusalén y Judá frente a los enemigos y conducirá al pueblo a la conversión y a la purificación. Después de esa purificación, solo quedará un resto que anunciaron los profetas. La muerte del traspasado en el contexto del levantamiento de la ciudad de Jerusalén, del duelo nacional y de la apertura a la fuente de salvación, muestran que en la redención intervienen un sufrimiento y una muerte misteriosa. San Juan, en el capítulo 19 de su Evangelio, lee en este pasaje como una profecía de la pasión salvadora de Cristo. En la segunda lectura que escuchamos del apóstol San Pablo, nos enseña cuál es la función que cumple la ley. La ley no está para anular la herencia prometida por Dios a Abraham, puesto que la ley es más tardía, es del tiempo de Moisés, 400 años antes, después, por favor, de Abraham, 400 años después viene Moisés que recibe la ley. Tampoco está para dar vida y salvación, puesto que proviene de Dios porque la salvación viene mediante Jesucristo. La función de la ley es mostrar que todos nosotros estamos sometidos al pecado, por lo que todos necesitamos de salvación. Su función es servir de guía o pedagogo, como aquellos esclavos ancianos y sabios disciplinados que en la antigüedad educaban a los niños según el querer de sus padres. Así también, la ley disciplina y conduce a Cristo para que Dios, por su Hijo, haga justo al creyente. Quien vive sometido a la ley, vive bajo un régimen de esclavitud, pero quien se deja conducir por la ley de Cristo, alcanza la condición de hijo de Dios y hereda un régimen de libertad. Se cumple pues la promesa de Dios a Abraham. Los pueblos son liberados por la fe en Cristo, pues desaparecen
las opresiones que los dividen. Esta liberación se realiza hoy por el bautismo, que al revestirnos a todos de Cristo anula toda diferencia étnica y religiosa, social y de sexo, porque se nos otorga una nueva identidad. Este domingo, queridos hermanos, que se nos cuestiona sobre quién es Jesús para nosotros, cómo aceptamos nosotros la propuesta del reino de Dios de Jesús, que debemos hacernos todos personalmente, es muy importante, porque de ello depende nuestra vida cristiana, la calidad de nuestra vida cristiana. Si nunca en oración nos ponemos delante de Jesús y nos preguntamos quién es Él, ¿es alguien que hace milagros? ¿Es alguien que dice cosas bonitas? ¿O es alguien que nos interpela personalmente para hacernos a nosotros hijos de Dios? A esto debemos preguntar. Ojalá que todos algún día tengamos oportunidad que en un ambiente de oración ante Dios y con honestidad nos hagamos esa pregunta y queramos darle una respuesta cierta. Hoy celebramos la fiesta de los padres. Todos sabemos la importancia que tiene esta figura dentro de nuestras familias. El padre, el sostén, la cabeza, como es San Pablo, de la familia, tan importante para la educación, formación de las nuevas generaciones. Cuando vivimos una situación como la que estamos viviendo en México, de violencia, de desigualdad, de corrupción, de injusticias y todo lo que vemos, a veces tendríamos que preguntarnos, ¿no será que la figura paterna se ha ausentado de las casas? ¿No será que la preocupación por ser el proveedor de los bienes materiales nos ha alejado del papel de formador, de ser la base de la familia? El amor de la madre es un amor lento. Haga lo que haga, mi mamá me quiere, dice los psicólogos. Pero el amor del padre es aquel amor condicional. Te quiero porque haces eso. Te quiero porque quiero que tengas la fuerza suficiente para enfrentar los problemas, para superar las dificultades, para crecer, para ser dueño de tu hijo. Esa es la imagen del Padre. Muchas veces, preocupado de tantas cosas fuera, parece se hace invisible dentro de casa y a la larga aparecen los problemas de los cuales estamos viviendo actualmente. Ojalá que tengamos conciencia de ello, que revaloremos la imagen del Padre y todos los padres que están aquí tengan conciencia de ello. Muy importante el papel de ustedes en la vida de sus hijos. La ausencia de un padre en sus hijos genera grandes problemas y dificultades para los muchachos en un futuro. Pidámosle pues hoy, además de felicitarlos y hacer fiesta por ellos, pidámosle al Señor que les dé esa fortaleza, sabiduría para poder ser de verdad auténticas cabezas de las familias de Dios en este mundo. Pongámonos de pie. Digamos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no criado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo está en la adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la oración de los muertos, la vida y el mundo futuro. Amén. Hermanos, presentemos al Padre nuestras plegarias por todas nuestras necesidades, por las de la Iglesia y por las del mundo entero. Después de cada petición diremos: Padre, escucha. Por el Santo y el Papa Francisco, por nuestros obispos, Adolfo Miguel, por todos los presbíteros y diáconos de la Iglesia, oremos. Padre, escucha. Por los gobernantes de las naciones, por quienes sostienen el poder económico, oremos. Padre, escucha. Por el buen tiempo, por el fruto de las investigaciones de los estudiosos y por la prosperidad del trabajo de todos, oremos. Padre, escucha. Por los refugiados que han tenido que dejar su patria y buscar lugares más seguros para vivir y desarrollarse, oremos. Padre, escucha. Por los niños y los jóvenes que acabaron el curso escolar y por sus maestros y profesores, oremos. Padre, escucha. Por nosotros, por nuestra continua confesión de fe en Jesucristo nuestro Salvador, con las palabras de la vida, oremos. Padre, escucha. Pidamos también por todos aquellos que han sido llamados a desempeñar el papel de padre en las familias, para que el Señor les ilumine y les fortalezca en esa misión tan importante para la formación de las nuevas generaciones. Oremos. Hagamos también un momento de silencio. El Señor está presente aquí con nosotros y nos escucha a cada uno. Pongamos en sus manos nuestras inquietudes, nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras necesidades, para que Él nos ayude a afrontarlos. Padre, escucha nuestra oración y derrama tu gracia sobre nosotros y sobre el mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor.
Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas, y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: y la tierra de tu gloria. Santo cielo, bendito es el que viene, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor Dios mío, te adoro y te amo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te adoro y te amo. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos ayude a vivir en el amor y en la fraternidad a todos los que participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Adolfo Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de todos aquellos a quienes has encomendado el papel de ser cabezas de sus familias, de ser los padres de todos nosotros. Bendícelos, fortalécelos, ayúdalos para que puedan cumplir su misión de formar buenos hijos tuyos
buenos ciudadanos en este mundo. Acuérdate también de los hermanos por quienes te ofrecimos esta Eucaristía, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Démonos fraternalmente un signo de paz. Este es Cristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no piensa tu casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas, dice el Señor. Los que estén preparados para recibir su comunión, háganlo aquí en el centro. Los que no, comiencen a hacer su comunión espiritual.
Gracias quiero darte por amarte. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme, habitarme. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un paso nuevo. Señor, yo quiero como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero Oremos. Señor, renovados por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con nacido devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas felicidades y un abrazo a todos los papás que están aquí presentes. ¿Verdad? Bien, buenos días a todos. Vamos a retomar una tradición que, de acuerdo a las actividades parroquiales, el día 10 de mayo, para las mamás, algunos de los grupos de la parroquia se organizaban con un presente o un regalo. Y el Día del Padre nos tocaba a otros grupos, junto con los scouts, de homenajearlos y brindar la oportunidad de que tengan una gorrita como un recuerdo. Entonces aquí tenemos una pequeñita que les llamamos los pastores, y ella nos va a hacer favor de ir sacando un número, ¿verdad?, para que vayamos nosotros entregando a los que tengan la fortuna, la suerte de ser los premiados. Entonces, vamos a ver. Bien, vamos a sacar y pedirle a ella, gente aquí. Mira, vas a sacar una. Y vas a sacar el primer número. Mete tu manita y saca un uno. Y me dices, ¿cuál es? 21. El número 21. Y un aplauso, por favor.
Muchas felicidades. Bien, vamos a sacar el segundo número. Saca el segundo número. 71. El número 71. 71 a la 1, 71 a las 2, 71 a las 3. Saca otro número. El número 20, que tenemos por aquí. No hay el número 20. 1, 2, 3. Otro número. El número 43. Vamos a decir que saque el siguiente número. Yo trae 5, porque ya tiene el 5, pero está 0, 0. Tenemos también el 5. Tenemos el número 5 por ahí para que también se lleve la otra. Felicidades, ¿sí? Vamos a sacar el número. Doble el 38. El número 38, ¿lo tiene? El número 38. Vamos a pedirle que saque el siguiente número. $55. Muy bien, el 55. Está teniendo una suerte. Bien, muchas felicidades. Y vamos a pedirle que saque el siguiente número. El siguiente número es el número 72. Felicidades y gracias por apoyarnos. Estando aquí presentes, también apoyan a los fiscales. Ya escogió otro número. Vamos al primer número. 65. El número 65 a la 1. ¿Lo tiene? 2, 3. Le vamos a pedir que saque. Por favor. 19. Tenemos todavía otros más. Vamos a pedirle que saque otro número, por favor. 9. El número 9. El número 9 a la 1, a las 2 y a las 3. Otra oportunidad para alguien más. Vamos a pedirle que saque otro número. 47. El número 47.
gracias por apoyarnos, por estar aquí. Tenemos años de compartir esta misa. Felicidades. Todavía tenemos la oportunidad para 3 más. Vamos a sacar otro número. Acá hay el número 27. Sale antepenúltima. Vamos a rifar. El siguiente número va a ser el 6. el número 6. Gracias, felicidades. Muchas felicidades. También ya, ¿verdad? Años de compartir la misa. Y qué bueno estar aquí con nosotros. Tenemos una más. Vamos a sacar otro número. 39. Felicidades. Tenemos la última pregunta. Y vamos a sacar el número de la última gorrita. ¿Cuál es el número? 78. Todos vamos a cantar con gusto. Estas mañanitas nos ponemos de pie, Grupo SCA. Nos ponemos de pie, el Grupo SCA. Se pasa de este lado, por favor. Y nos vamos a sumar al coro. Todos. Vamos a brindar las tradicionales hojas de té para todos los papás del grupo, de la comunidad, que nos han acompañado durante tanto tiempo. La pandemia nos frenó un poco, pero nos detendrá. Seguimos adelante con esa fe, esa esperanza. Para todos, unas hojas de té de parte de los SCA.